estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, escuchamos en el cierre de la semana a Federico Filippini, que es jefe de Research y Estrategia de AdCap Grupo Financiero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El Tesoro habría comprado $85 millones el martes, esto de acuerdo al nivel de depósitos en pesos y en divisas que tiene en el Banco Central, y el mercado empezaba ayer a descontar que las adquisiciones de dólares continuaron el miércoles y el jueves. Esas compras, de confirmarse, se dieron en el contexto de la avalancha de declaraciones juradas de ventas al exterior del agro tras la medida de retenciones cero implementada este lunes. Por lo pronto, las reservas brutas subieron por unos $300 millones ayer sin que se haya registrado el ingreso de algún crédito de organismos y tampoco habiéndose visto un movimiento relevante en la cotización del oro. El dato del martes implicaría que el fisco adquirió divisas en torno a los 1.350 pesos. Como escribieron en la consultora 1816, al cierre de ayer, el Tesoro contaba con $712 millones y 12,2 billones de pesos en depósitos en el Banco Central, mientras que las reservas brutas subieron en el día $317 millones. Veremos lo que dicen los datos oficiales este lunes, en lo que a todas luces parece otra compra del Tesoro. Por el momento, sin comentarios al respecto desde el Ministerio de Economía. Como decíamos, el margen para acumular divisas estuvo en parte explicado por la fuerte demanda de soja desde China, pero también desde India, que adquirió al menos 35 cargamentos. En el caso de China, en perjuicio de los sojeros estadounidenses. El cupo récord de $7.000 millones se alcanzó en Argentina en apenas 3 días, y recordemos que todo ese saldo se tiene que liquidar en estos días. Pero hay que decirlo todo, y es que la rápida reimposición de las retenciones generó frustración entre los productores, que se quejaron de que la exención terminó beneficiando solamente a unos pocos grandes exportadores que acapararon gran parte del cupo. Lo cierto a la vez es que no son pocas las declaraciones juradas de ventas al exterior que aún no tienen respaldo físico en granos, lo que podría generar tensiones entre estos productores y exportadores en las próximas semanas. Y lógicamente eso con su correlato en los precios domésticos. Volviendo al Tesoro, hoy tenemos una licitación de deuda en pesos clave que ofrece cobertura dólar linked y que evidentemente apunta a quitar parte de la presión potencial en los dólares financieros ante tanta liquidación del agro, que podría buscar cobertura por ese lado. Más sobre esto en la sección de activos, y no te pierdas el preview de la licitación en la que vencen unos 5,6 billones de pesos que armó Juan Pablo Álvarez en bloomberlinia.com. 2. Finalmente, Geopark vuelve a la Argentina, esto tras su salida en 2019, cuando había vendido sus activos en las cuencas convencionales de Neuquén, la Austral y la Cuyana. La compañía, con sede en Colombia, anunció ayer su ingreso como operador en la formación no convencional de Vaca Muerta, esta vez mediante la adquisición del 100% de 2 bloques de Pluspetrol por $115 millones. Después del anuncio de la transacción, que se concretará en efectivo, el CEO de Geopark, Felipe Bayón, ex mandamás de Ecopetrol, calificó el acuerdo como un hito decisivo que transformará la compañía al sumar producción inmediatamente y reservas de largo plazo. La operación, que debe cerrarse antes de fin de año pendiente de un decreto provincial, prevé que un 5% quede en manos de Gas y Petróleo del Neuquén, propiedad de esa provincia, mientras que Geopark se quedará con el 95% restante. ¿Tardará en llegar la luz verde final del gobernador Rolando Figueroa esta vez? Lo cierto es que los activos suman 12.300 acres en la ventana de petróleo, con un potencial recuperable superior a 60 millones de barriles bajo concesión a 30 años. Eso permitirá llevar la producción consolidada de la empresa a unos 30.000 barriles equivalentes por día en 2025. Y solamente en Vaca Muerta proyecta llegar a fines de 2028 en 20.000 barriles diarios. Calculando todo con un Brent en torno a los $70, el aporte adicional al EBITDA sería de unos $12 millones el próximo año. El anuncio llega después de que Pampa Energía redujera significativamente su participación accionaria en Geopark el 19 de septiembre en una decisión particular, teniendo en cuenta que desde entonces el papel subió 13%. 3. Y en el bloque final de esta semana, 3 datos positivos para la economía argentina que salieron ayer jueves. 2 son del INDEC y 1 de la Universidad Torcuato Di Tella. En primer lugar, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, una baja significativa respecto del 38,1% al cierre del 2024 y muy lejos del pico de 52,1%
2,9% en los primeros 6 meses de Milei. Además, es el nivel más bajo desde el primer semestre del 2018. La merma se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, pero la pobreza aún afecta a 14,5 millones de argentinos, mientras que el 45,4% de los menores de 14 años viven en hogares pobres. La indigencia, por su parte, también retrocedió del 8,2% al 6,9%. En segundo lugar, otro dato del INDEC, y es que los salarios registrados subieron 2,2% en julio, superando por primera vez en meses a la inflación, que fue del 1,9%. En el acumulado del año, los saberes escalaron 17,1% contra un IPC del 17,3%. Pero en términos interanuales hay una mejora. Los salarios subieron 40,3% contra una inflación acumulada del 36,6%. Y finalmente, en tercer lugar, las expectativas inflacionarias de la Ditela se dieron. Para los próximos 12 meses bajaron del 39,6% a 37,6% y para septiembre de 4,2% a 3,8%. Aunque prácticamente duplican lo que se proyecta en el REM del Banco Central, la tendencia es positiva. Sin embargo, posiblemente tengamos el dato más relevante rumbo a las elecciones este lunes en una encuesta que fue la más acertada en predecir el resultado electoral bonaerense. Estamos hablando del índice de confianza en el gobierno de la Ditela, recordando que esa encuesta se realiza en las primeras 2 semanas de cada mes. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. Pero hoy, antes que nada, quiero resumirles el comentario que hizo Nicolás Capela de Invertir en Bolsa sobre la rueda de ayer. El rally de los activos argentinos se tomó un respiro ayer, motivado en su visión por una toma de ganancias en un mal contexto internacional para el apetito de riesgo por menores solicitudes de desempleo, además de una economía que se mostró resiliente en los Estados Unidos. Eso, sumado al descontento de los productores agropecuarios que mencionábamos antes por no haberse beneficiado de las retenciones cero, la incertidumbre sobre las compras de dólares del Tesoro y las incógnitas respecto a qué harán con los pesos las cerealeras que presentaron declaraciones juradas por ventas por 7.000 millones de dólares. Más allá de esa eventual presión sobre el FX, el mercado también comenzó a cubrirse pagando futuros en ROFEX que subieron cerca de 3% con tasas implícitas que saltaron al 50% de tasa nominal anual. En respuesta, el Tesoro amplió la licitación de hoy con títulos dólar linked a distintos vencimientos, ofreciendo cobertura más barata e idealmente captando pesos para financiarse hasta abril. Para Capela, la confirmación de cuántos dólares compró el Tesoro esta semana podría ayudar a calmar al mercado y limitar la presión sobre el MEP y el contado con liqui. Así las cosas, comentarles que el S&P Merval cayó 4,1% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 8,8% para BBV Argentina. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 4,2%. El dólar blue va a abrir cerca de 1.410 pesos, el MEP en 1.382 y el contado con liqui en 1.402. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.355 y el mayorista en 1.337. El riesgo país, por su parte, quedó ayer en 977 puntos. El cierre. Y ahora escuchemos a Federico Filippini, jefe de Research y Estrategia de AdCap Grupo Financiero, y cómo está viendo el panorama de adquisiciones de dólares por parte del Tesoro. La medida anunciada por Manuel Adorni a primera hora del lunes pasado, obviamente genera un evento completamente excepcional en términos de la dinámica del mercado de cambios. Veníamos de días en los cuales el tipo de cambio estaba sobre el techo de la banda y el Banco Central tenía que defender y vender dólares a ese nivel, pero obviamente una oferta que ahora sabemos que va a ser de un monto aproximadamente de 7.000 millones de dólares, cambia completamente esa dinámica, a lo cual se sumó el respaldo contundente por el Tesoro de los Estados Unidos, lo cual cambia las perspectivas y en particular lo que cambia es el horizonte sobre el cual el gobierno tiene que buscar el acceso a mercado, buscar el financiamiento internacional. De esos 7.000 millones de dólares que va a liquidar el campo, lo que sabemos es que ya comenzó a liquidarse fuertemente y el Tesoro ya comenzó en respuesta a comprar dólares, a acumular reservas. Los datos del martes, el día en el cual la dinámica de las ventas del campo todavía había sido muy tenue, ya se vio por los datos que publica el Banco Central unas compras del Tesoro de unos 84 millones de dólares.
Obviamente eso es un monto tal vez pequeño, pero es incipiente, que podría seguir alentándose y agrandándose con el correr de los días. ¿Qué esperamos entonces para el resto de la semana y principio de la semana que viene? Bueno, tener noticias de que efectivamente el Tesoro siguió comprando dólares. Yo creo que eso en gran parte va a generar un alivio para el mercado, un alivio para las tensiones cambiarias hacia adelante, dándole municiones al Tesoro del Banco Central y sacando, así como lo había anunciado semanas atrás el equipo económico, incertidumbre sobre los pagos de deuda que enfrenta el gobierno ante los bonistas a principios de año del 2026. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos el tuit que tiene fijado en su perfil de ex el viceministro de Economía, José Luis Daza. Los economistas son realmente malos a la hora de hacer pronósticos. Usualmente no pagan el precio por ser pésimos haciéndolo. Por eso nunca se esfuerzan en entender por qué son tan malos. No hay fuerzas darwinianas que los eliminen. Soy economista. Una mirada que resuena hoy por hoy ante un giro tan drástico en el horizonte de la economía argentina. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.